Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bien, tiempo de entrevistas aquí en País en Vivo, edición especial como todos los martes. Seguimos con 25 grados acá en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no se largó la lluvia esa que le habíamos prometido, así que seguimos minuto a minuto qué es lo que ocurre ahí. Pero, como les decía, tiempo de entrevista. Tenemos a Liliana Nogueras, asesora de la Confederación Farmacéutica Argentina. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Buenas Gracias tardes. por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bien, muy bien. Tenemos algunos temas para hablar. Hoy daba la noticia en términos internacionales que en China ya se dieron los primeros 2 casos de la variante Omicron. Esta variante con estos nombres tan raros, ¿no? Tan particulares que tienen. Bueno, ¿qué nos podés decir? ¿Qué riesgo hay? ¿Qué se está diciendo en el mundo? Bueno, si vamos a hablar específicamente de la variante Omicron, si te parece, primero hablamos un poco de qué es una variante. Bien, esa sería. Lo que pasa es que medio que ya nos acostumbramos, ya somos todos médicos, Ya ¿viste? sabemos Infectólogos, todo ¿no? lo que es una Pero variante. viste que estaba la Delta, Claro. la Manaus, en todos lados sale como una variante, un tema que se complicaría el virus, ¿no? ¿O es más contagioso o es más malo, más agresivo para el cuerpo? ¿Cómo sería esta Claro, Omicron? el virus cambia, el virus va evolucionando y va cambiando. Entonces, el virus cuando penetra en el huésped, penetra en un organismo, necesita replicarse. Entonces, necesita que se copie su material genético. En algún momento hay una falla en esa copia del material genético y a esa falla la llamamos mutación, es un cambio. ¿Una variante qué es? Es un virus que tiene una o más mutaciones. ¿Es una falla o es una adaptación? Perdón, porque a mí se me ocurre que es como que el Primero virus... parece como una falla, pero hay una adaptación evolutiva que hace que indudablemente aquellas variantes que pueden tener una o varias, 30, 50 mutaciones, como aparentemente ahora tendríamos frente a la variante Omicron, favorecen al virus, ayudan a el posicionamiento del virus, haciéndolo, por ejemplo, más transmisible, evitando facilitándole la unión a los receptores a través de la proteína Spike para poder penetrar mejor al huésped. O sea, la variante que va a prevalecer es aquella que favorece al virus. Bien, entonces nos tenemos que preocupar, digamos, ¿no? Porque hay una pregunta que yo tengo es, por ejemplo, con la gripe, ¿no? Que la gripe cambia todos los años también, tiene como una mutación todos los años, es una variante distinta. Sí. Y la vacuna la modifican año a año. Se modifica año a año, por eso nosotros tenemos vacunas para hemisferio norte, vacunas para hemisferio sur, porque la vacuna para la gripe se basa en la circulación de los diferentes virus que hubo en el año anterior. Entonces, esa es la manera en que se van cambiando las vacunas para la gripe. Y nos ha pasado que a veces no machea la vacuna como se preparó. Bien, Liliana, aplicación de citas, tiraste un término ahí de... Bien. Claro, a veces no hay concordancia entre la vacuna que se desarrolló basada en la circulación del virus del año anterior con el virus que realmente está circulando en ese invierno. Eso ha pasado. En esos casos, la vacuna pierde eficacia, pierde también efectividad. O sea, que aquella vacuna que se da todos los años, que se le dan a los jubilados y demás, todos los años cambia. Cambia. No es el mismo frasquito. No. O sea, podríamos pensar que acá también con la vacunación del COVID vamos a tener que, o van a tener los científicos, que adaptarla a estas nuevas mutaciones. Hoy en día, a ver, estamos hablando de esta variante Omicron, que sabemos bastante poco. Hay algunas evidencias claras que han hecho que sea una variante de preocupación. ¿Por qué? Porque es una variante que se ha visto que mejora la transmisión del virus. O sea, hay una mayor transmisibilidad porque ha empezado a mediados de noviembre en Sudáfrica y rápidamente desplazó a la variante Delta, que era la que estaba en Sudáfrica. Y hubo un aumento de casos exponencial. Se supone que tiene 6 veces más de capacidad de transmitirse, de contagiar, que lo que tiene la variante Delta. Muchísimo más de la original de Wuhan, que la Delta ya tenía muchísima más capacidad de poder transmitirse, de transmisibilidad, que lo que tenía la original. Pero además de eso, para ser considerada una variante de preocupación, tenemos que también evaluar si es más virulenta o es menos virulenta. Eso es algo
que, salvo que haya habido noticias de la última media hora, todavía no lo tenemos. No hay un informe por lo no tenemos novedosa evidencia. Sabemos que es más contagiosa a priori, Eso ya lo pero sabemos. no sabemos si es más dañina para el organismo. Eso no lo sabemos porque, a ver, ha empezado en Sudáfrica y en Sudáfrica se ha visto que eran casos más leves, pero no nos podemos olvidar, tristemente, tener presente que la población de Sudáfrica tiene una expectativa de vida mucho menor que la que tiene el resto del mundo. Entonces, ese virus no sabemos cómo va a actuar ese virus cuando se enfrente a los grupos etarios más vulnerables, con una población envejecida, como pasa, por ejemplo, en Europa. De hecho, si vos me preguntabas qué pasaba ayer, yo te decía, no hubo muertes por Omicron. Hoy ya sabemos que hubo muerte en Inglaterra, en el Reino Unido, por Omicron. Ya sabemos que hay hospitalizaciones por Omicron. Y ya sabemos que hay casos de personas con las 2 dosis vacunadas que se han infectado y que han sido hospitalizadas. Entonces, es necesario recabar mayor evidencia. Y otra cosa, son como 3, 4 ítems que se tienen en cuenta para poder definir si una variante es de preocupación. De hecho, Delta lo es, Omicron lo es si realmente va a haber resistencia o no va a haber resistencia del virus a los métodos que ya veníamos utilizando. O sea, si las vacunas van a mantener la eficacia. Ya habíamos visto que con Delta, con una dosis no alcanzaba, teníamos que tener 2 dosis. Sí, sí. Para la transmisión no alcanzó, sí alcanzaba para protegernos de las formas graves, las internaciones y las muertes. Siempre hablamos de porcentajes, porque siempre recordemos que hay un porcentaje que se escapa y que aún vacunado... Sin duda, porque es algo muy nuevo, aparte cada organismo, ¿no?, reacciona de distintas maneras. Ahora, sí podemos pensar que, por ejemplo, Manaos o Delta no terminó de explotar acá en el país como en algunos otros países, por ejemplo, europeos, ¿no? Porque ¿Tiene que ver la vacunación? Es cierto, hay algunos mitos, pero no solo la vacunación del coronavirus. Ya el calendario obligatorio que hay acá en el país, ¿puede ser que haya ayudado en alguna combinación? ¿O? No, yo soy una fanática de nuestro calendario nacional de vacunación. Son 20 vacunas, creo que es amplio y generoso. Y nosotros venimos de una conducta de vacunarnos, de vacunar a nuestros hijos, de vacunarnos nosotros los adultos mayores. Somos una población que tiene afinidad por las vacunas. Entonces, realmente epidemiológicamente nos encontró plantados de otra manera la variante Delta, porque ya habíamos empezado con la vacunación y rápidamente se trató de acelerar para poder completar esquema, porque sí lo que se vio con la variante Delta es que teníamos que tener esquema completo, teníamos que tener las 2 dosis aplicadas. En este momento estamos con una dosis, con un porcentaje de aplicación superior al 80%, pero con las 2 dosis todavía no estamos llegando al 70%. Y tenemos a nivel mundial, hay un grupo etario que es el que va entre los 18 y los 39 años, que es reacio a vacunarse. Y son los que más están contagiando, los que más están en este momento favoreciendo la transmisión de las diferentes variantes. Sí, en los Estados Unidos ya se habla de la pandemia de los no vacunados, ¿no? Claro. Se han titulado así los distintos medios. Pero bueno, acá la vacunación es bastante alta, es bastante exitosa. De hecho, fue muy marcado y hablábamos un poco, empezamos a resumir lo que va del año y hemos tenido días acá de más de 50.000 casos diarios. Y hoy vimos cómo se empieza a entibiar esa sensación térmica también, ¿no? Porque 4.555 casos hoy, cuando veníamos teniendo muy baja cantidad. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué recomendaciones ahora que vienen las fiestas? Que viene el verano, que todavía hay una sensación de... Porque realmente la mejoría se ve en los números, ¿no? Pero que bueno, todavía es un problema que no está superado, ¿no? Por lo que vemos en el yo mundo. creo que tenemos una percepción como comunidad equivocada de que está prácticamente superado cuando no lo está. Este cimbronazo de Omicron quizás nos hace estar más en alerta y yo creo que tenemos que estar en alerta. Tenemos que seguir con todos los cuidados, más en estos momentos que se acercan las fiestas. Venimos de años de no abrazarnos, de no besarnos, Sí, sí. De no brindar. De no armar vacaciones, Claro, ¿no? Por primera vez en la costa hay casi lleno total o expectativas de que vaya a ser lleno tipo prepandemia. Bueno, la gente tiene como una necesidad de volver a las... Pero sí tenemos que tomar conciencia que la variación de casos entre la última quincena y esta fue del 60%,
si bien no hubo un aumento de fallecidos que sea preocupante ni de internaciones, porque indudablemente la vacunación está ayudando y mucho, pero la vacunación no alcanza. Recordemos que la vacunación ha perdido eficacia y siempre la eficacia para evitar transmisión ha sido menor que para la eficacia para evitar los casos graves, las internaciones en las UCI y la muerte. Entonces, pero no... decís que hay que seguir teniendo los mismos cuidados, tipo barbijo, lavado de manos, ventanas abiertas, todo lo que se pueda como antes, como... En espacios cerrados es obligatorio el uso del barbijo como responsabilidad personal y social. No parecería ser la norma, ¿no? Acá uno sale un poco a la noche, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y hay como cierto relajo. Entiendo, igual es entendible, digo, ¿no? Pero hay que llamar un poco la atención en este tema. La ventilación, porque a veces no es tan dificultoso lograr una buena ventilación, una ventilación cruzada, y también tengamos en cuenta que el uso del barbijo en los ambientes exteriores no es obligatorio o no es en este momento el principal consejo si no hay aglomeraciones, porque si hay aglomeraciones y no puedo mantener la distancia de 2 metros, debería de usar la mascarilla o el barbijo. Claro, entonces, recordemos que la transmisión es por aire, es por aerosoles, entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos. La higiene, como vos bien dijiste, de manos, la higiene respiratoria, la distancia, la ventilación cruzada, el uso de las mascarillas en los lugares cerrados y en los lugares abiertos donde haya aglomeración. De hecho, si querés, hablamos después del pase sanitario. Antes del pase sanitario te iba a decir, ya se está hablando, de hecho ya se está aplicando acá en el país, tercera dosis. Sabemos que más temprano que tarde, yo decía que por lo menos para cuando empiece el ciclo escolar va a ser obligatoria, seguramente, o en este gris que hay ahora, que no es obligatorio, pero que desde el gobierno se trata de marcar más la cancha para que la gente se vacune. ¿Cómo ves el futuro con temas de vacunas? ¿Pensás que hay que combinarlas? ¿Ha habido mucho éxito acá en la Argentina con la combinación de vacunas? Hemos visto que la vacuna, la Sinopharm, pierde como efectividad, según lo que dicen los informes, pasado determinado tiempo. ¿Habrá que cambiarla con otra? ¿Cómo ves el futuro? Perdóname, hoy se habló de la pastilla que está haciendo Pfizer, sí. Cosa que el impacto de una cuestión oral con la vacuna hasta podría traer cierto amigamiento, si se me permite el término, de los que son antivacunas o renuentes, ¿no?, a la vacunación. Y hoy decían que esta pastilla es 80 o 90% efectiva para la variante Omicron, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Yo creo que el futuro en cuanto a la vacunación, nosotros ya desde hace un tiempito y sobre todo cuando apareció la variante Delta, recordemos que la variante Delta tiene muchas mutaciones en la spike, que es la proteína con la que el virus se une al receptor del huésped para poder penetrar. Y es la base sobre la que se han desarrollado todas las vacunas que tenemos. Entonces, si esa proteína en el virus cambia notablemente, podrá ser que ya nuestro sistema inmunitario no lo reconozca como un enemigo. Por eso hoy cuando vos me hablabas si las vacunas se van a tener que adaptar, y sí, ya se está haciendo la previsión de que las vacunas se van a tener que adaptar a estas nuevas variantes. Pero para que la vacunación fuese efectiva para Delta, ya habíamos hablado que teníamos que tener las 2 dosis completas. Hay vacunas que necesitan, para poder alcanzar el nivel de inmunidad que estamos buscando, tenían que tener 3 dosis, o algunos individuos, algunos huéspedes que son inmunodeprimidos, claro, necesitan tener más estímulos para poder llegar a ese nivel de anticuerpos neutralizantes y a esa cantidad de inmunidad celular para poder frenar la infección. Eso es cuando hablamos de la tercera dosis, que como bien dijiste, en Sinopharm el problema que tenemos es que no alcanzábamos altos niveles de protección. Lo reforzábamos en el esquema primario con una tercera dosis. En los inmunocomprometidos reforzábamos esquema primario con una tercera dosis. Bien. Para poder alcanzar ese nivel de protección que estábamos buscando. ¿Qué pasó? Se comprobó que pasado los 5 o 6 meses, ese nivel de protección que habíamos alcanzado empieza a disminuir. Disminuye más rápidamente cuanto más anciana es la persona, claro, sí, porque hay un proceso que es inmunosenescencia, que es que nuestro sistema inmunitario va perdiendo capacidad
de generar inmunidad, de generar anticuerpos, de generar inmunidad celular. Entonces, la disponibilidad de la cantidad de dosis que tengamos es lo que nos va marcando a quiénes vamos eligiendo para aplicar la tercera dosis. Entonces, en este momento, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que tenemos y por los plazos también en los que fueron realizadas las vacunaciones, aquellos personal de salud y los adultos mayores de 70 años, que ya hace más de 5 meses que recibieron la segunda dosis, son los que están siendo citados para recibir el refuerzo. Y se ha comprobado de que esta estimulación de nuestro sistema, de nuestra memoria inmunológica, logra niveles de protección muy altos que podrían dar resultados muy satisfactorios. Ya se sabía contra variante Delta y lo estamos esperando contra Omicron. O sea, sos optimista al respecto de esto. O sea, son buenas las vacunas que tenemos acá, ¿no? Más allá de este tema de, por ejemplo, que con la Sputnik no te dejan ingresar a algunos países y demás, se generó como una duda. Cuando hablamos de vacunación hablamos de efectos positivos y de efectos adversos. Yo estoy convencida de que las vacunas que tenemos nos están dando más efectos positivos en prevenir la enfermedad, en prevenir la infección, que los efectos adversos que los tienen, que llamamos ESAVIS, que son efectos atribuibles, supuestamente atribuibles sí, claro, a la claro. vacunación e inmunización, pero sí, yo creo, a veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado con este virus si no se hubiesen podido desarrollar las vacunas en el tiempo récord en que se desarrollaron? Sí, realmente es un ejercicio, la fabricación hasta de la jeringa, los frasquitos, todo lo que se ha movido en el mundo para que llegue a cada uno, es un ejercicio nunca visto en términos así de ingeniería, ¿no? A ver, si bien en la historia de la vacunación mundial ha habido fallas, errores, algunas vacunas que han provocado algunos efectos adversos muy graves, no lo hemos visto con estas vacunas. Por supuesto, estamos en un proceso de farmacovigilancia permanente, estamos en una fase 4 donde tenemos que estar siguiendo permanentemente cuáles son los efectos adversos que están apareciendo. Y de pronto, efectos adversos que nos asustaban mucho, comprobamos que el virus los causa peor. Claro, claro. Entonces, sí, el virus también deja, ¿no? muchas secuelas. Hoy, ¿no? por ejemplo, ya se comprobó que la miocarditis que provoca el virus, aún en casos que no parecían graves, es mucho más grave que los que se reportaron con las vacunaciones. Entonces, realmente, Claro, sí. yo soy una Está bueno que lo aclares eso también, porque viste que hay mucha fake news, como se dice ahora, o se viralizan cuestiones. Que entiendo también porque la gente tiene miedo, ¿no? Es un tema muy nuevo, estamos todos conviviendo con esta cuestión, ¿no? Una persona en China aparentemente se hace una sopa y de repente en todo el mundo se genera una pandemia. Es algo como muy vertiginoso para todos, pero bueno, está bueno que lo aclares de esta manera. Los farmacéuticos somos vacunadores. Somos vacunadores. Hay una vacuna vegetal dando vuelta, ¿no? Hay una vacuna, acá en Argentina ya se aprobó. No, todavía no, es una vacuna vegetal que está precisamente haciendo ensayos clínicos aquí. Sí, yo casi me anoto, coqueteé con anotarme, después me dio un poquito de miedo. ¿Vos no estás vacunado? No estoy vacunado, pero iba a ser parte en el hospital militar. Acá se hace la investigación. Para evaluar los heterólogos. Que vos me preguntaste qué opinaba de la combinación de vacunas. Exactamente, sí. Los resultados que se han visto en los ensayos clínicos han sido excelentes, muy, muy buenos, obteniéndose respuestas mucho mejores que utilizando los esquemas primarios de vacunación. Me suena que vegetal parecería ser como más hippie friendly, ¿no? ¿Tiene algo que ver o es la misma tecnología, solo que utilizan otra? Es la planta que va a generar el material que después va a ser introducido para que el cuerpo desarrolle los anticuerpos. Es la planta que tiene esa capacidad de imitar al virus. A ver si lo puedo decir de esa manera. ¿Esto sería más económico o esto podría tener Desconozco, la verdad, sinceramente, esa parte pero desconozco. Realmente tiene un muy buen impacto, ¿no? Vacuna vegetal, ¿no? En este mundo donde el vegetarianismo o el veganismo está ganando como más lugar. Bueno, tiene como una noticia. La última que tengo, pase sanitario. Ahora sabemos, Provincia de Buenos Aires empieza a regir a partir del martes que viene. Se viene, por ejemplo, el partido de la Costa está esperando mucha gente. Pase sanitario sí, pase sanitario no. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, yo creo que realmente el pase sanitario, el gobierno nacional y el gobierno provincial ha decidido requerirlo porque
vamos a respetar esa voluntad individual y teniendo en cuenta que las vacunas están en un proceso de farmacovigilancia permanente de no hacer la vacunación obligatoria. Vos sabés que en nuestro calendario nacional de vacunación las vacunas son obligatorias y gratuitas, pero son obligatorias. En este caso no se va a imponer la vacunación obligatoria, pero es una manera de persuadirte para que te vacunes, porque si no, no vas a poder entrar a un boliche cerrado, no vas a poder ir a ejercer y profesar tu fe en una ceremonia religiosa. Sí, hubo un exabrupto hoy de un cura contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad que yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que uno da, sumamente cuidadosos. Y la verdad que no me parecieron afortunadas realmente las declaraciones del sacerdote. Y si vos me preguntás, yo sé que no es una medida simpática la del pase sanitario, pero viste que yo te comenté que hay un grupo etario de 18 a 39 años que tenemos que atraerlos a la vacunación. Y bueno, quizás el pase sanitario sea una herramienta valiosa. Bueno, a partir de la semana que viene vamos a ver cómo funciona, cómo lo toma la gente realmente. Que no se cuelgue la aplicación Cuidar. Sí, no, que funcione todo, por supuesto. De todas formas, yo creo que la vacunación es bastante exitosa, o es un éxito en esta primera etapa, ¿no? O sea, como que mucha gente se acercó, viendo lo que pasa en otras latitudes, digamos, acá la gente aceptó posiblemente porque tradicionalmente, como bien vos dijiste, Liliana, estamos acostumbrados a la vacunación, ¿no? Nos solemos vacunarnos, así que esperemos a ver qué es lo que ocurre. Y recordemos siempre que la vacunación tiene que ir unida con todas las demás medidas, porque lo que tenemos que lograr es que el virus no nos llegue, que no nos infecte, porque por más que estemos vacunados sabemos que puede pasar y existen esos porcentajes que pueden tener desenlaces fatales. Bueno, muchas gracias por tu visita, Liliana. No, al contrario, muy amable de tu parte. Bueno, nosotros vamos a una pausa y seguimos con más País en Vivo, edición especial. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina.